Buenas tardes, buenas noches. Está en los últimos días de frío, ¿verdad? De fresco. Igual está bastante agradable, está bastante bien hoy. Hoy vamos a ver cómo podemos, a través del libro de los Filipenses, a través de la carta a los Filipenses, ver cómo podemos descubrir o cómo podemos identificar que Dios hace crecer su reino a través de la propagación del Evangelio, y esto lo hace a través de la vida de sus siervos. Nosotros vamos a ver cómo son esas vidas para Cristo y su reino. ¿Cuáles son o cómo son o qué actitudes tienen las vidas que Dios utiliza para la extensión de su reino? La vida cristiana no es un camino libre de dolor ni de sufrimiento, eso lo sabemos. Y de manera particular, las Escrituras nos muestran, una y otra vez nos muestran que el seguimiento de Cristo implica participar de sus sufrimientos. No de manera sustitutiva o expiatoria, pero sí para llevar el mensaje de reconciliación con Dios a otros. Lo digo de otra manera. Sí o sí, si sos cristiano, vas a sufrir por Jesús. Sí o sí. Y vas a ser participante de los sufrimientos de Jesús. Pero no porque vas a llevar una vida expiatoria respecto a los demás, sino porque llevar el mensaje de esa expiación conlleva sufrimiento en esta tierra. Y es un llamado ineludible el de sufrir. Es un aspecto inseparable de seguir a Jesús. Ser participante de sus sufrimientos también es un honor. Pero no hablemos de cualquier sufrimiento que también nos puede acontecer en la vida en la tierra. Estamos hablando de sufrimientos por causa de Cristo. Esos son los sufrimientos de los cuales somos partícipes. ¿Por qué vienen? Por propagar el Evangelio para que el reino de Dios se extienda. Si vamos a 1 Pedro 4:13, Pedro lo deja muy claro. Dice, antes bien, en la medida en que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Lo leo en otra traducción porque me pareció mucho más claro cómo está ordenado el mismo pasaje. Dice, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Dice, alégrense porque este sufrimiento los pone en el mismo lugar o los identifica como personas que están en el camino de Cristo. En Filipenses 1:29, ahora sí acompáñame a Filipenses porque vamos a estar casi todo el tiempo en el libro de Filipenses. Acompáñame a Filipenses 1:29. En Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Fíjense cómo se le dice a la iglesia, que no solo recibe de parte de Dios la posibilidad y el honor de creer, sino también de sufrir por Cristo. Y quiero insistir en esto, no hace alusión a cualquier tipo de sufrimiento, sino a aquel que viene por ser cristiano de verdad, por entregar la vida a Jesús y su causa, por comprender que Jesús murió por nosotros para que vivamos para Él. En 2 Corintios 5:15 dice eso, que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De tal manera que el reino de los cielos se ha extendido a través de la propagación del Evangelio. Siempre es bueno tener presente que nuestro sufrimiento por la causa de Cristo nunca va a ser en vano, sino que va a ser utilizado por Dios para el avance de su reino. Su reino avanza cuando más personas son salvas y también cuando esas personas salvas son más santas. Y nuestras vidas deben estar comprometidas con esta causa, con la causa de Cristo, promover la salvación y la santificación de otros, aunque conlleve una mayor entrega por parte nuestra y esa entrega conlleve cierto sufrimiento. Y hoy quiero que consideremos en esta carta, la de los Filipenses, cómo Dios hace avanzar su evangelio, su reino, a través de vidas entregadas. Pablo en Filipenses nos va a dar una galería de ejemplos. Por un lado vamos a tener el ejemplo de un apóstol prisionero que predica desde el sufrimiento de la cárcel. Por otro lado vamos a tener el ejemplo de un Salvador, de el Salvador, que se humilla sirviendo y obedeciendo hasta la muerte de cruz para salvar a otros.
Por otro lado, vamos a tener el ejemplo de un pastor que cuida genuinamente a otros. Y por otro lado, el ejemplo de un hermano valiente que arriesga su vida por amor a otros. Vamos a ver cómo se nos brinda ejemplo del apostólico, del cristológico, del pastoral, del congregacional, pero todos muestran un patrón. Vidas entregadas a Dios, que a través del sufrimiento, humildad, obediencia, fidelidad y sacrificio que conlleva la causa de Cristo, son vidas que son útiles para la extensión del reino de Dios a través de la propagación del Evangelio. Y nos tengo que preguntar, ¿estamos dispuestos a aprender de estos ejemplos y dejar que Dios transforme nuestro entendimiento de la vida cristiana? A comprender que nuestras vidas tienen que ser útiles para la propagación del Evangelio y la extensión de su reino. Vamos a ver cómo Filipenses del 1:12 al 2:30 nos permite ver que Pablo no solo instruye con palabras, él arma una galería de modelos para la vida cristiana. Y estos 4 modelos forman un patrón que es ejemplar, pero también es instructivo. La humildad, la fidelidad frente al sufrimiento derivado del ministerio permiten que el Evangelio avance y nos muestran cómo Dios transforma nuestras circunstancias, incluso las desfavorables, ¿en qué? En oportunidades de la extensión de su reino a través de la proclamación del Evangelio y finalmente para glorificarle a Él. ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es el propósito existencial del hombre? ¿Quién se anima a decirlo? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nuestro corazón se inclina a convencernos de que glorificar a Dios y disfrutarle solamente a través del bienestar. Sin embargo, vamos a ver en estos ejemplos que Dios en su palabra nos indica algo más completo. Podemos glorificar a Dios y disfrutar de Él, incluso en situaciones que nos llevan a la abnegación, al sufrimiento, a la humillación. Veamos estos 4 ejemplos que son provistos para nosotros en la carta a los Filipenses. Vamos a ver primero el ejemplo del apóstol Pablo. Voy a leer una gran porción ahora. Filipenses 1, 12 al 26. Acompáñame, Filipenses 1, 12 al 26. Mientras buscas ese pasaje, te cuento que hace como 5 años, como iglesia, predicamos el libro de Filipenses y quedó una serie bastante linda. Seguramente hay que corregir muchas partes técnicas, pero te animo a escucharla. Puede haber errores, pero no herejías. Pero fue una linda serie para nosotros ir por el libro de Filipenses. Fíjate Filipenses 1, 12 al 26. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, qué interesante eso, ¿verdad? La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. ¿Qué sabemos? Bueno, muchas cosas sabemos de este pasaje, ¿verdad? Pero algo muy importante es ver que Pablo escribe desde la prisión, probablemente Roma, mientras espera su juicio ante César. Y sus cadenas no solo limitaban su libertad física, sino que también podrían haber destruido su influencia ministerial.
Él podría haber dicho, bueno, estoy preso, se acabó el ministerio, no puedo salir, no puedo hacer nada. Sin embargo, Pablo no describe a sus prisiones como obstáculos, sino como, ¿qué lo describe? ¿Se dieron cuenta? Como instrumentos providenciales de Dios. Fíjate Filipenses 1:12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Qué interesante, ¿no? Era cuestión de comprender que el Señor nos ha llamado no solo a creer en Él, sino a ser partícipe de sus sufrimientos. Entonces, mejor ese camino. ¿Y qué produce mayor progreso del Evangelio? El término griego para progreso acá sugiere un avance continuo, visible, incluso a pesar de las dificultades. Y Pablo subraya que Dios puede usar hasta nuestras limitaciones para cumplir con su propósito redentor. ¿Qué nos enseña? Por lo menos 3 cosas. Que el Evangelio llega a lugares inesperados. Versículo 13. Nos está enseñando que la guardia pretoriana, esos soldados romanos encargados de la seguridad del gobernador, escuchan sobre Cristo. Y lo que parecía un impedimento se convierte en un nuevo escenario y en un medio para testificar ante el mundo. ¿Qué más nos enseña? Punto 2. El sufrimiento anima a otros a predicar. Versículos 14 al 18. Dice que las prisiones de Pablo no solo hacían avanzar la palabra, sino que animaba a los hermanos que estaban libres ¿a qué? A predicar con valentía. ¿Se dieron cuenta? Dice, esto termina animando más a los que están afuera. Incluso aquellos motivados por rivalidad o envidia contribuyen a la proclamación de Cristo porque Dios usa todo para su gloria. Y también nos deja ver algo más, la claridad espiritual de Pablo, esa madurez. Ve a Cristo y su causa por encima de todo. Los versículos 19 al 26. Pablo evalúa su situación y dice, morir sería ganancia, porque estaría con Jesús. Pero si puedo ser más útil estando vivo acá, aunque quiero estar allá con Jesús, prefiero estar acá un tiempo más. ¿Para qué? Para el bienestar, para el avance, para el progreso de la iglesia. Recordemos, estamos llamados a promover la salvación y la santificación de otros. Entonces Pablo sabe que nadie le puede sacar la realidad de estar con Cristo para siempre. Entonces, sabiendo esa certeza, dice, bueno, si tengo que quedarme acá, incluso preso, porque de esta manera puedo promover la salvación y la santificación de otros, prefiero estar acá. Quiero estar allá. Mi vida está allá. El morir para mí es ganancia. El vivir es Cristo. Quiero estar allá, mi vida está escondida allá. Pero bueno, si puedo ser útil acá, aunque sufra, prefiero quedarme acá. Y vemos este equilibrio entre el deseo personal de estar con Cristo y la responsabilidad ministerial de Cristo y su obra acá en la tierra. Y nos muestran en Pablo un corazón maduro. ¿En qué está centrado? En el progreso del Evangelio más que en su propia comodidad. Recordemos que Pablo no tiene dudas de cómo es la eternidad. Recordemos que Pablo tiene más claro que nadie quizás lo que es la eternidad. Conoce muy bien. Y aún así está dispuesto a sufrir en la tierra, postergando su glorificación y su bienestar eterno, con tal de bendecir a otros. Esto es un corazón maduro. A la hora de aplicar, ¿qué podemos pensar? Bueno, por un lado, tenemos que comprender que nuestras pruebas por causa de Cristo pueden ser vehículos de avance del Evangelio. Me gusta mucho pensar en 2 Corintios 1, 3 al 4. Lo mencioné en otra prédica que creo que se llama Ministerio Providencial, hablando de hechos. Pero en 2 Corintios 1, 3 al 4 dice que Dios nos consoló a nosotros para que nosotros podamos ser de consuelo a otros, llevándoles el mismo consuelo que nosotros recibimos de Dios, el Dios de toda consolación. ¿Qué estoy diciendo? Que a veces soñamos con ministerios, pero despreciamos las circunstancias que tenemos hoy, y esas circunstancias son las herramientas de Dios para que nosotros vayamos a otros con el Evangelio y con un mayor conocimiento de Dios. Pablo estaba diciendo en Corintios que experimentar la consolación de Dios era un gran tesoro para él. Pero no era solo para él, era para que él pudiese acompañar en la consolación a otros. Te lo digo de otra manera. Las cosas que sufrís son tu plataforma ministerial. Son las herramientas que Dios escogió para darse a conocer a tu vida, para que vos profundices tu relación con Él, para que crezcas en intimidad con Él y usando lo que aprendes en esas circunstancias, llevarle ese conocimiento de Dios a otros que están viviendo cosas semejantes. No tenés que pensar que las prisiones, vamos a hablar de manera alegórica, los obstáculos, eso no es alegórico, truncan tu ministerio, sino que en realidad lo potencian, te dan nuevo escenario, nuevas posibilidades ministeriales. Nuestras cadenas
Pueden ser luchas, oposición, desprecio, chismes, envidia, prejuicios, mentiras sobre nosotros. Y no tenemos que verlo como aquello que trunca nuestro ministerio, sino que tenemos que verlo como una nueva plataforma para glorificar a Cristo y darle a conocer. Hace poco sigo aprendiendo, me maravilla en el sentido de sorprenderme. Hace poco una amiga me llama y me dice, no, pasa que mi papá escuchó que vos enseñás que Jesús ya volvió. Yo nunca enseñé algo así. Nunca, para nada. ¿Y qué puedo hacer con esa acusación? Y así se han levantado durante los últimos 2 años acusaciones que no tienen ningún sentido. ¿Y cómo puedo aprovecharlo? Bueno, puedo aprovecharlo por un lado hacia adentro para mortificar el ego y decir, bueno, he hablado livianamente de otros, me cabe, me la tengo que aguantar. He juzgado con una vara a los otros y decir, bueno, si hablan mal seguro que es cierto y ahora me pasa a mí, con mentiras. Y tengo que mortificar el ego y aprender a no ser tan liviano a la hora de juzgar a los demás. Pero por otro lado le tengo que contar a la gente que está cerca mío. ¿De qué sirve esto? Para mortificar el ego. Entonces yo recibo el consuelo de Dios, recibo instrucción de Dios, recibo fuerza para esto y les comparto otro porque al otro también le va a pasar. Aprovecha las situaciones cuando hablan mal de vos, incluso siendo mentiras o prejuzgando. ¿Para qué? Para mortificar el ego. Y de paso, aprende a no juzgar a los demás sin conocimiento cierto. No especules. No seas liviano de boca. No pienses que cuando las acusaciones son feas son ciertas. Frena. A veces nos cabe aprender por las malas. Bueno, este ha sido mi caso en los últimos 2 años. Pero bueno, aprovecha. Lo que te pasa hoy es para que crezcas y para que ayudes a otros a crecer cuando les pase lo mismo. Cuando nosotros vemos esas cadenas, entre comillas, las vemos como obstáculos o como oportunidades providenciales diseñadas por Dios que en su soberanía permiten enseñarnos algo a nosotros mismos y a quienes nos rodean. ¿Estamos considerando el sufrimiento como un castigo, como apatía de Dios o como una herramienta divina? Necesitamos alimentar la convicción de que Dios sigue el control y que podemos descansar en su poder, soberanía, amor y sabiduría. Sácale provecho a estas cosas. Además, por otro lado, ya que estamos acá y leímos algo tan lindo, tenemos la claridad espiritual como para realmente comprender que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En realidad, hermano, el morir es ganancia solamente para aquellos para quienes vivir es Cristo. Eso es una realidad. Para aquel para quien vivir no es Cristo, el morir no creo que sea ganancia, sino pérdida. Si realmente creíste en Jesús y en el Evangelio, Él es tu vida, pero no solo de manera esotérica, o mística, o poética, o abstracta, de manera concreta en el día a día. Cristo es la vida. Para el creyente verdadero, vivir es Cristo y el morir es ganancia por eso, porque anhelamos a Cristo por sobre todo, y eso se ve en esta vida también. Y solamente después de la muerte tendremos a Cristo en plenitud. Entonces, para nosotros, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. ¿Comprendemos la vida como cristianos? ¿Vemos a nuestras cadenas como la herramienta de Dios para extender el Evangelio, dándose a conocer a otros a través de nuestro testimonio en esas cadenas? Las cadenas de un creyente pueden convertirse en púlpitos invisibles que anuncian a Cristo, que ayudan a otros a madurar. Pensaba, por ejemplo, en el pastor Alejandro Pelufo. Todos sabemos que tiene un diagnóstico muy malo con respecto a su salud. El cáncer que está afectando su vida es terrible. Pero fíjense cómo su ministerio tuvo una explosión en llegada y alcance cuando comenzó a transitar el cáncer. Prédicas suyas aparecieron por todos lados a partir de ese momento en círculos cristianos en donde no lo conocían. Fíjense cómo estas cadenas permiten expresar cosas que de otra manera no. Necesitamos trabajar a través de la comprensión de la Biblia en adquirir una visión cristiana de la vida. Y volviendo al mensaje de hoy, podrías objetar que este era el ejemplo de Pablo, un apóstol, y que nosotros debemos mirar a Jesús como ejemplo y no a Pablo. Por un lado, Dios nos está dando a Pablo como ejemplo de cristiano maduro, no de apóstol, ya que eso es irrepetible. Pero aunque su ejemplo es útil y aplicable para nosotros, en verdad, el ejemplo perfecto y pleno es Jesús. Entonces vayamos a ver el ejemplo que Jesús nos brinda. Y sigue ahí en Efesios 2, 5 al 11, en Filipenses 2, 5 al 11. En este segundo punto vamos a ver que Cristo, el Salvador que se humilla, sirviendo y obedeciendo hasta la muerte para salvar a otros. Filipenses 2, 5 al 11.
Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que encontramos acá en Filipenses 2, 5 al 11, es un himno cristológico, un texto muy temprano de la iglesia, probablemente pre-paulino, o sea, antes de que Pablo llegara. Lo que significa que este conocimiento, esta fe, esta adoración sobre la persona de Cristo es muy temprana en la iglesia primitiva. Y Pablo usa este himno para exhortar a los filipenses a imitar la actitud de humildad y obediencia de Cristo. Fíjense estos 3 puntos. Cristo, existiendo en forma de Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo que aferrarse. Se despojó voluntariamente, tomó un camino de humillación, sufrimiento, obediencia, tomando forma de siervo y sometiéndose al plan divino de redención de otros hasta la muerte de cruz. Y finalmente vemos cómo termina el pasaje con la exaltación divina, que muestra que Dios recompensa la humildad y la obediencia de Cristo. Y a la hora de aplicar, recordad que estamos viendo ejemplos de vida que Dios usa para extender su reino. Ejemplos de vida que Dios usa para que el Evangelio avance y su reino con él. Fíjate, quizá el gran centro de este pasaje, ¿cuál es? La humildad. Y tenemos que comprender que la humildad en servicio a otros no es debilidad, sino que es el camino de la verdadera grandeza y también de la plenitud. Fíjate Juan 13, 14 al 15. Acompáñame rápido Juan 13, 14 al 15 y luego volver a Filipenses porque vamos a seguir en Filipenses. Entonces, cuando acabó de lavar los pies, tomó su mano y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Fíjate el versículo 17, qué raro que es. Si saben esto, serán felices si lo practican. Mucha gente busca la felicidad, pero no la encuentra. Y Jesús dice, esta es la felicidad. La humildad en servicio a otros no es debilidad. Es el camino hacia la verdadera grandeza y también el camino hacia la plenitud. ¿Y sabes qué? La humildad duele, ¿o no que duele? La humillación, la humildad duele. ¿Por qué? Porque somos muy diferentes a Jesús. Por eso nos duele. Cuanto más nos parezcamos a Jesús, menos dolorosa va a ser la humildad. Y tengo una buena noticia. El camino de humillación entre vos y el servicio de tu hermano es infinitamente más corto que el camino de humillación de Jesús al servirnos. Él lo hizo. Y dice, imítenme, les di ejemplo para eso. Y tengo otra buena noticia. Dios está comprometido a hacerte más parecido a Jesús. Y utiliza de manera providencial todo con el propósito de hacerte más parecido a Jesús. Es lo que dice Romanos 8, 28, 29. Y está comprometido con esto hasta el fin. Y lo va a completar fielmente. Es lo que dice Filipenses 1 al 6. ¿Estamos dispuestos a descender para que otros sean servidos y Cristo sea glorificado, expresándose a través nuestro? El Evangelio se concretó porque hubo humillación, porque el juez tomó el lugar de los culpables, porque el rey se hizo siervo de su pueblo y el Creador murió por su creación. Y Él es nuestro modelo a un nivel tan práctico que en 1 Juan 2:6 dice que el que dice que está en Dios debe vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Humillándose con tal de promover la salvación y la santificación de otros. Si decís que estás en Dios, esa es tu manera correcta de vivir. Y podrías objetar erróneamente, bueno, pasa que Pablo es ejemplo para los apóstoles y perder de vista que eso es un don irrepetible. Entonces no aplica para nosotros.
Y podrías decir, bueno, pero Jesús es un ejemplo absolutamente utópico porque Él no es solamente hombre, sino también que es Dios. Para Él era fácil humillarse. Que necesitas un ejemplo más cercano para comprender que este es el camino, esta es la vida para los cristianos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo en Filipenses. Acompáñame al tercer punto en Filipenses 2, 19 al 24. Casi digo segunda de Filipenses, qué gracioso. Vamos al tercer punto, Filipenses 2, 19 al 24. Y vamos a ver en Timoteo. No es apóstol, no es Dios, es Timoteo. Bueno, Timoteo es un pastor que cuida genuinamente de otros. 2, 19 al 24. Pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. Fíjense qué lindo lo que dice. Bueno, por un lado, Timoteo no se destaca por su fama ni por su retórica. No es lo que nos enseña la Biblia de Timoteo. Apolo dicen que era un hombre poderoso en la palabra. Vos sabés cómo era Pablo también. Podés ver cómo era Pedro. Pero de Timoteo tiene un perfil mucho más bajo, ¿no? Parece no destacar, pero tiene un corazón genuino y preocupado por la iglesia. Fíjate los puntos que nos enseñan. Compasión auténtica por los creyentes. Fíjate el versículo 20. A nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Era una persona entregada por la iglesia. ¿Cómo quién? Como Pablo. ¿Cómo quién más? Como Cristo. Amar a la iglesia al punto de entregar la vida por ella. El sentir de Timoteo era el de Pablo y el de Pablo era el de Cristo, dar la vida por la iglesia. Y fíjate otra cosa en el versículo 22, que nos muestra un servicio confiable y constante. Sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Como un hijo que cuida de su padre. ¿Qué refleja eso? Una entrega cariñosa. Un servicio nacido del amor, del compromiso, del vínculo. No de la ambición, no del reconocimiento, sino de una humildad cariñosa y servicial. Timoteo nos recuerda que el Evangelio avanza también gracias a los que sirven interesados en el bienestar de la iglesia. Timoteo nos muestra que la fidelidad no siempre se expresa en grandes gestos o en grandes virtudes o en cosas visibles, sino una preocupación genuina por otros, incluso en lo cotidiano. En un mundo donde pasa lo que dice el versículo 21, todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Timoteo brilla como un ejemplo de corazón servicial, entregado por la iglesia, en servicio, pero también a través del Espíritu Santo, bajo el puño de Pablo, entregado a la iglesia como ejemplo. Él busca el bienestar de la iglesia. A la hora de aplicar podemos pensar en esto. La iglesia necesita Timoteos. Personas que se preocupan y ocupan en el servicio de otros con las prioridades claras, sin buscar sus propios intereses, buscando los intereses de Cristo. ¿Cómo estamos nosotros cultivando la fidelidad y preocupación genuina por los demás en nuestra iglesia? El versículo 21 es clave. ¿Cuánta gente está predispuesta al servicio en la iglesia solamente si coincide con sus propios intereses? ¿Cuánta gente hay así? Avísenme si puedo servir, pero me tienen que quedar cómodo. Avísenme si puedo servir, pero tiene que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y con quien yo quiero. Totalmente atravesados por sus propios intereses, al punto de no buscar los intereses de Cristo. Los propios intereses terminan eclipsando los intereses de Cristo. Pero el Evangelio avanza a través de vidas que están enfocadas en los intereses de Jesús, independientemente de los propios intereses. Y no importa si es silencioso o evidente, si es público o privado, lo que importa es tener en cuenta los intereses de Cristo como factores determinantes y guías en nuestro servicio. Buscamos el bienestar de la iglesia, no el propio. La fidelidad en servicio, cuando es discreta, puede pasar desapercibida, lo sabemos. Pero eso es solo a los ojos del mundo. Ante los ojos de Dios, Dios utiliza y honra ese servicio y lo usa para propagar el Evangelio y extender su reino. Y bueno, podrías decir que el ejemplo de Pablo es para apóstoles y por eso no cuenta. Que el ejemplo de Jesús no cuenta porque Él es Dios.
y que el de Timoteo tampoco aplica porque él era pastor, que necesita un ejemplo más cercano de una persona común y corriente, un miembro normal de la congregación, y ver cómo puede ser una vida que es utilizada para la extensión del reino de Dios a través de la propagación del evangelio. Bueno, también hay uno. Vamos al ejemplo de Epafrodito, una hermana de la iglesia. No es pastor, no es apóstol, no es Dios. Es Epafrodito. Ni nombre lindo tiene, hermano. ¿Qué querés que te diga? Vamos al punto 4. Epafrodito, un hermano valiente que arriesga su vida por amor a otros. Versículos 25 al 30 del capítulo 2. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es un mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Epafrodito es un héroe. Epafrodito no fue enviado por la iglesia, Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos para servir a Pablo durante su prisión. Y en el camino estuvo al borde de la muerte, pero no se retiró. No dijo, bueno, pasa que está difícil, che. Yo quiero servir en la iglesia, pero no me manden a la cárcel con Pablo. Y encima va en el camino, se enferma, casi se muere. Todo lo contrario, arriesgó su vida. Y la palabra que se utiliza en griego implica valentía, audacia, decisión consciente ante el peligro. No fue que no sabía que era peligroso. Él supo que era peligroso y fue. Arriesgó su vida en el camino y no solo eso, hasta se enfermó y siguió en el servicio. ¿Y qué nos da? Un ejemplo de servicio sacrificial. No solo se entrega al ministerio, sino que enfrenta el peligro y el riesgo personal. Amor activo. Su motivación es el amor a Cristo y a la iglesia, no a la fama o el reconocimiento. Y testimonio vivo. Su acción concreta refuerza la unidad y fortalece la fe de otros. Y a la hora de aplicar, hermano, el servicio cristiano auténtico puede implicar riesgo y sacrificio. A veces no es de vida, a veces de tiempo, de reputación, de seguridad, de comodidad y hasta de salud. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad y seguridad por la obra de Dios y el servicio a nuestros hermanos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar algo de comodidad? Y quiero hacer una observación sobre nuestra generación, vamos a decir, por todos los que estamos vivos. Sobre todo, no tanto para los mayores, sino para los menores. Me parece que confundimos cansancio con síntomas de abstinencia de una de las mayores adicciones de la actualidad. Comodidad. Somos absolutamente adictos a la comodidad. Nos desesperamos por ella. Queremos comodidad física, queremos comodidad social, queremos comodidad emocional, queremos comodidad mental. Nos desespera tener una dosis más de comodidad. Ordenamos nuestras vidas de tal manera que nuestros recursos, tiempo, dinero y fuerzas se ordenen para obtener tan solo un poquito más de comodidad. Utilizamos cada motivo, legítimo o no, para tener una dosis más de comodidad. Nuestros corazones todo el tiempo están gritando, quiero más comodidad. Si una reunión se suspende, nuestro corazón festeja porque va a tener un poco más de comodidad. Si un encuentro congregacional exige esfuerzo, nuestro corazón lo desprecia porque nos quita un poco de comodidad. Si un hermano me dice algo que no me gusta, encuentro la forma de denigrarlo para justificar mi rechazo, su amonestación y no salir de mi comodidad carnal. Si participo, mi corazón busca la manera más cómoda y por lo tanto egoísta de hacerlo, llegando tarde, sin hablar con nadie y yéndome temprano. Soy adicto a la comodidad y siempre decimos que estamos cansados. Y le echamos la culpa a nuestros hijos, ni que tuviéramos 15, tampoco es para tanto, salvo momentos excepcionales, generalmente de enfermedad. Y solemos señalar nuestros trabajos, estoy cansado por mi trabajo. Hermanos, nunca en la historia, excepto en los últimos siglo y medio, los humanos trabajamos 8 horas
domingo libre y sábado mediodía. La historia de la humanidad es de sol a sol, trabajando y a veces más tiempo, sin fines de semana, sin vacaciones. Y señalamos nuestros trabajos, pero quizás deberíamos ordenar nuestras vidas de otra manera, para que, como decía Spurgeon, no brindarle nuestras fuerzas a Mamón, el Dios de las riquezas, y nuestro cansancio a Dios. ¿Estamos realmente cansados o son síntomas de abstención en nuestra adicción por la comodidad? Solemos llamar límites a la expresión de un corazón carnal para espiritualizar la falta de compromiso y esfuerzo para Cristo, con Cristo y su obra. Y lo tenés ahí a Epafrodito. Estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio. Imagínate llegar al cielo y contarle a Epafrodito que estabas cansado. ¿Vos te imaginás esa situación? Muchas veces pienso eso. Yo voy a hablar de Epafrodito, pero imagínate Moisés. No, Moisés no sabe. No sabe quién soy yo. Tuve como 5 años en el ministerio de los niños. Y vos lo veas a Moisés entre sus 80 y 120 años, caminando 40 años con un pueblo sumamente terco, porfiado y carnal. Y le vas a contar vos de eso. Encontrate con quien sea de la Biblia. No, no sabes lo que es. Hermano, nosotros no vamos a la guerra, no vivimos en cuevas, no vivimos en tiendas. ¿Con quién te vas a comparar en el cielo y vas a decir, no, no sabes, abran paso para el cansado? Abran paso para el sacrificado del hombre experimentado en quebrantos. Es una locura, ¿no? A mí me parece que sí. En realidad lo que nos pasa es que somos adictos a la comodidad. Algún día vamos a conversar con quienes nos precedieron en la fe y le vamos a decir lo sufridos que somos por Cristo. ¿Sabes qué? De las 168 horas de la semana, 10 las entregaba en servicio y me quedaban solamente las otras 158 para extender mi reino. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No te da vergüenza decir que estás cansado? A mí sí. Sé que hay situaciones especiales, hay enfermedades, hay momentos clave en la vida, pero hay gente que vive con esa pachorra tratando de espiritualizarla y en realidad no es cansancio, es una adicción profunda a la comodidad. Adicto a la comodidad. Jesús nos llamó a ser cómodos. El que quiera seguirme, tome su somier y sígame. El que quiera seguirme, tome vacaciones 60 días al año y sígame. No es un llamado a la comodidad. Y si vos estás camino a la comodidad y desesperado por la comodidad, quiero decirte que en ese camino no está Jesús. Jesús decía, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es un camino incómodo, pero no hay otro camino cristiano. Este es el verdadero camino cristiano. Necesitamos una buena dosis de honestidad respecto a nuestro corazón, ¿no? Eso que llamamos cansancio en realidad es un síntoma de abstinencia de nuestra gran adicción. Comodidad. Desesperados por comodidad. Llegamos tarde por cómodos, nos vamos temprano por cómodos, participamos poco en las reuniones por cómodos, no leemos por cómodos, no servimos por cómodos, no nos comprometemos por cómodos. Con lo único que tenemos un compromiso alto es por el trabajo. ¿Por qué? Porque ahí hay plata. Por la plata baila el mono. Pero pretendo de vos que seas algo más que un mono. Y de mí también, ¿no? Todo cómodo. Y si no es cómodo, ¡ay, qué sufrido! Tengo que ir a la iglesia y hace un frío en la iglesia. Pará. Si querés te acompaño al lugar donde realmente hace frío. No, hace un calor. No se puede estar. Todo comodidad. Justificando la adicción a la comodidad. Ni siquiera cargamos la Biblia. ¿Saben por qué? Por comodidad. ¿Y sabe qué? Agarras el celu y te metes en conversación. Hay gente que en la reunión a veces se pone a ver videos. No vaya a ser que el Espíritu Santo te indique algo a través de la palabra, ¿no? Gente que no puede estar sin chatear. Yo sé que a veces tenemos que usar el celu. No se imaginan cuántos problemas técnicos hay a veces en medio de la reunión. Y lo usamos varios nosotros, pero ¿qué estamos bien? Se escucha bien, se está transmitiendo bien, está todo en orden, estamos sacando la foto, vamos a venir y decir, che, faltó esto, ¿dónde está la Santa Cena, el pan? Nos olvidamos de cosas. Y algunos estamos obligados a usar el celu. Pero hay gente que por comodidad agarra el celu. Le es más cómodo leer pavadas en el teléfono que escuchar la palabra de Dios. Le es más cómodo ver videos en la reunión. Increíble. Es todo comodidad. Adicto. Dame una dosis más de comodidad. No va a hacer que la palabra de Dios me confronte. Dame una dosis de comodidad. Distráeme. O teléfono. No va a hacer que un versículo me confronte.
Dame más dosis. Inyectame acá la dosis de comodidad. Acá, dame comodidad. Estamos enfermos, gente. Es una adicción. Y el reino de Dios avanza a través de la propagación del Evangelio, usando vidas que no son cómodas, vidas diferentes. Tenemos que aprender a ser una iglesia bíblica y no ser tan cómodos. No tengo tiempo para leer, no puedo compartir porque no tuve tiempo. En realidad, sos tan adicto a la comodidad que no te hace un tiempo para leer. No te hace un tiempo para crecer. Subís al auto, prendes música para comodidad mental. No vaya a ser que aprendas algo. No vaya a ser que tengas que cambiar algo. Y no estoy en contra de esas cosas, ustedes me entienden. Estoy en contra de esta adicción que transitamos como generación. Somos adictos a la comodidad. Y eso nos hace totalmente irrelevantes e intrascendentes en esta generación. Pero hay gente que es diferente. Y Dios a través de Epafrodito nos enseña que el Evangelio avanza cuando el amor nos hace entregar más de lo que el mundo considera razonable o cómodo. Estuvo dispuesto, arriesgó su vida y casi muere para completar el servicio. Esos son nuestros hermanos. Esos se parecen a Jesús. Esos son cristianos. Y se supone que somos una iglesia cristiana. Vamos a concluir. El patrón de vidas por las que el Evangelio avanza. En Filipenses 1, 12 al 2:30, vemos claramente que Dios hace avanzar a su reino a través del Evangelio, y esto lo hace a través de vidas entregadas en medio del sufrimiento y la humildad. Pablo, el apóstol, nos enseña que incluso sus sufrimientos se convierten en plataformas para proclamar a Cristo y animar a otros a predicar con valentía, y no en excusas para dejar de servir. Cristo, que es Dios encarnado, nos muestra que la humildad y la obediencia hasta la cruz son el camino hacia la verdadera grandeza y la glorificación por parte de Dios. Timoteo, el pastor fiel, nos recuerda que la fidelidad puede ser silenciosa y el cuidado genuino, y todo esto favorece el avance del Evangelio en lo cotidiano. Y Epafrodito, un hermano común de la congregación, cuyo ejemplo nos desafía a arriesgar nuestra comodidad y seguridad por amor a Cristo y su iglesia. Y cada uno de ellos nos presenta un patrón, algo que se repite: humildad, fidelidad, entrega, aún en medio de la dificultad. Vidas que son los medios por los cuales Dios hace avanzar su reino a través de la propagación del Evangelio, a través de la santificación de otros. No se trata de grandes líderes, de ser grandes líderes o tener grandes títulos. Se trata de tener vidas entregadas de manera cotidiana, concreta. Vidas a través de las cuales el Evangelio se manifiesta y se extiende. Comprometerse con Cristo y su causa. El Evangelio es el hilo que conecta todas estas vidas. Y eso es la clave, ¿no? ¿Por qué ellos vivían así? Porque creían en Cristo, eran cristianos. Simplemente por eso. Y quiero recordarte, Cristo murió por nosotros. Y ahora somos llamados a vivir para Él, reflejando su amor, su humildad, su fidelidad y su entrega por la iglesia. O sea, para que otros sean bendecidos y su nombre sea glorificado. Cada sacrificio, cada acto de servicio, cada prueba puede convertirse en un vehículo para que la buena nueva llegue más lejos, para que el reino de Dios se extienda. Y te hago una pregunta bien directa. ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestras vidas sean instrumentos del Evangelio, aun cuando eso implique dejar de lado nuestros intereses, implique sufrimiento, humillación, sacrificio y constancia en la obediencia? ¿Vamos a aceptar la humildad y la fidelidad como caminos hacia la verdadera grandeza en Cristo? ¿Nos comprometemos a vivir como Pablo, Cristo, Timoteo y Epafrodito, entregando nuestras vidas para el beneficio de otros, para que el Evangelio avance a través nuestro, para que el reino de Dios se extienda a través nuestro? Hermanos, Dios nos llama a vivir de tal manera que, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero repetir una vez más esto. Pablo no es un ejemplo de apóstol. No es eso por lo que tenemos registrada esta parte de su vida. Pablo es un ejemplo de cristiano maduro. Es apóstol, es el último de los apóstoles. Pero nos está dando ejemplo de cristiano maduro. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si esto es un reflejo de tu vida,
Si vivís para Cristo y lo suyo, para la extensión de su reino, para la propagación del Evangelio, para la santificación de otros, ¿qué te puedo decir? Seguí así, soportá, sé constante, no desvíes tus ojos del autor y consumador de nuestra fe. Considera que hoy falta un día menos para que escuches esto. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Podés decidir ser como Demas, Alejandro, Himeneo, Diótrefes, gente que estaba en la iglesia y le hacía daño. O podés elegir ser como Pablo, Timoteo, Epafrodito, hermanos que realmente eran cristianos. Hoy falta un día menos, si estás en este camino, pero que escuches de tu Señor: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que cada prueba, cada acto de servicio, cada momento de humildad sea una oportunidad para glorificar a Dios y para bendecir a otros, haciendo que el Evangelio se propague, que su pueblo sea santificado y que el reino de Dios se extienda a través de nuestras vidas. Estos son 4 ejemplos y son aplicables los 4 para nosotros, incluso el de Cristo. Hagan ustedes este mismo sentir con Cristo Jesús. Son ejemplos para que sigamos en ellos. Amén. Padre, te damos gracias porque nos das el honor de participar en la propagación del Evangelio y en la extensión de tu reino. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender de que muchas veces te buscamos a vos para que extiendas nuestro reino. No lo decimos así, no lo planteamos así, pero nuestra vida dice que es lo que queremos. Te pedimos perdón por eso. Rogamos, Señor, que nos perdones. Rogamos, Padre, que nos ayudes a ser cristianos, Padre, a ser bíblicos, a ser cristianos reales. Más allá del cristianismo nominal, queremos ser cristianos de verdad, hijos tuyos que necesitan de vos para vivir como vos indicás. Señor, te rogamos que seas glorificado a través nuestro, que nuestra vida sirva para la extensión de tu reino a través de la propagación del Evangelio. Que nuestra vida sirva para la salvación de otros y para la santificación de otros. Ayúdanos a ver nuestra vida con claridad y ser honestos con nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender de que estamos llamados por Cristo a negarnos a nosotros mismos cada día tomando esa cruz. Padre, rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos permita ser honestos con nuestra vida y dejar de jugar y tomarnos las cosas en serio. Qué bendición, Padre, poder tener estos ejemplos que nos sacan del abstracto y nos ponen en lo concreto. Gracias por Pablo, por Jesús, por Timoteo, por Epafrodito. Gracias porque ellos son los ejemplos a seguir. Gracias porque nos diste un espectro súper amplio. Apóstol, Dios encarnado, un pastor y un hermano de la congregación. Y todos en la misma dirección, buscando bendecir a otros, promoviendo la salvación de otros, promoviendo la santificación de otros. Y todo eso para tu gloria y para cumplir con el propósito existencial que es glorificarte y disfrutar de vos para siempre. Tanto ellos como otros. Padre, rogamos, Señor, que nos ayudes a caminar en la dirección correcta y a corregirnos cuando estamos en la dirección incorrecta. Ayúdanos, Padre, a ser sabios, a ser honestos, a ser humildes, a comprender que no se trata de nosotros, que no sos un parche o un amuleto en nuestras vidas. Son nuestra vida y los intereses de Cristo deben prevalecer sobre los nuestros. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Agradecemos tu perdón, agradecemos tu misericordia, agradecemos que hoy una vez más nos llamas la atención. Agradecemos todo esto porque es parte de tu amor. Y también agradecemos el honor que nos das de participar de los sufrimientos de Cristo. Gracias, Padre. Sé glorificado en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Maestro, Señor, máximo ejemplo. En su nombre. Amén.